Hola amigos, perdón por no haber subido el capítulo ayer, pero pues está difícil agarrar un tiempito así en silencio. Pero bueno, seguimos con El marino que perdió la gracia del mar. Parte uno, verano, capítulo 2. Ryuji Tsukasaki se sorprendió al despertar en una cama extraña. La cama de al lado estaba vacía. Poco a poco, fue recordando lo que le había dicho la mujer antes de dormirse. Noboru, por la mañana, iba a nadar con sus amigos a Kamakura. Ella se levantaría temprano para despertarle, y volvería al cuarto tan pronto como el chico se marchase. ¿Sería tan amable de esperarla allí discretamente? Buscó a tientas su reloj en la mesilla de noche y lo levantó un poco hacia la luz que se filtraba a través de las cortinas. Las 8 menos 10. El chico, probablemente, todavía estaba en casa. Había dormido unas 4 horas. Se durmió a la misma hora en que normalmente terminaba la guardia de noche e iba a acostarse. No había sido sino una larga cabezada, y sin embargo tenía la mente despejada. El dilatado placer de la noche aún se arrollaba en su interior como la tensa espiral de un muelle. Se desperezó y cruzó ante él las muñecas. A la luz de la ventana, el vello de sus brazos musculosos se arremolinaba como formando estanques dorados. Se sentía satisfecho. Pese a la hora temprana, hacía mucho calor. Las cortinas pendían inmóviles frente a la ventana abierta. Ryuji, desperezándose de nuevo, alargó un brazo y puso en marcha el ventilador. Segundo oficial, preparado, por favor. Faltan 15 minutos para su guardia. En el sueño, había oído con claridad la llamada del oficial de guardia. Ryuji, día tras día, hacía guardia desde mediodía hasta las 4 de la tarde y de medianoche hasta las 4 de la madrugada. Las estrellas y el mar eran sus únicos compañeros. A Ryuji, el carguero Rakuyo, se le consideraba excéntrico e insociable. Nunca había sido un buen conversador, ni disfrutaba con los cotilleos, que al parecer constituían la única fuente de diversión entre marinos. Historias de mujeres, anécdotas de las escalas, la eterna fanfarronería. Odiaba a la cháchara mezclada destinada a mitigar la soledad, el ritual de sentar lazos de fraternidad entre los hombres. Mientras la mayoría de los marinos eligen su profesión a causa de su afición al mar, a Ryuji lo decidió su antipatía por la tierra. El decreto de los aliados que prohibía a los barcos japoneses navegar en alta mar había sido revocado en la época de su graduación como marino mercante y se había embarcado en el primer carguero que zarpaba hacia Taiwán y Hong Kong desde el tiempo de la guerra. Había estado luego en la India y finalmente en Pakistán. Qué delicia los trópicos. Los niños nativos, ansiosos por conseguir géneros de nailón o relojes de pulsera, salían a su encuentro en cada puerto con plátanos, piñas y papayas, con pájaros de vivos colores y crías de mono. Ryu llamaba las frondas de las nipas que se miraban en el espejo de un río cenagoso de aguas mansas. En alguna vida previa, pensó, las palmeras debían haber sido comunes en su tierra, porque de otra manera no habrían podido ejercer en él un hechizo tan intenso. A medida que pasaron los años, sin embargo, se fue haciendo indiferente al reclamo de las tierras exóticas. Se vio a sí mismo inmerso en la extraña y embarazosa situación común a todos los marinos. No pertenecía en la última instancia, ni a la última tierra, no pertenecía en última instancia, ni a la tierra ni a la mar. Un hombre que odiara el cielo, un hombre que odiara el suelo firme, tal vez debería morar en la tierra para siempre. De lo contrario, el extrañamiento y los largos viajes marinos le llevarían un día a soñar con tierra firme y le atormentarían con el absurdo de anhelar aquello que se aborrece. Ryuji detestaba la inmovilidad de la tierra, las superficies eternamente inalterables, pero un barco, aunque distinto, era también una prisión. A los 20 años se había dicho a sí mismo, vehementemente, convencido: hay una única cosa para la que yo estoy destinado, y es la gloria. Sí, la gloria. Ignoraba qué clase de gloria deseaba, o para qué tipo de gloria se hallaba facultado. Solamente sabía que, en las profundidades de la negrura universal, existía un punto de luz que solo a él le había sido destinado, y que algún día aquella luz se acercaría a él e irradiaría únicamente su persona. Y día a día se fue haciendo más patente que, en caso de alcanzar la gloria que por derecho propio le pertenecía, el mundo habría de venirse abajo. Ambas cosas iban indisolublemente unidas, la gloria y el derrumbamiento del mundo. Ansiaba que estallara una tormenta, pero la vida a bordo le había enseñado la regularidad de las leyes naturales y la dinámica estabilidad de aquel mundo tan valiente. Empezó a examinar uno a uno sus sueños y esperanzas, y uno a uno hubo de ir desechándolos, como el marino que tacha en su camarote las fechas de un calendario. A veces, mientras hacía guardia en plena madrugada, sentía que su gloria venía hacia él, cortando el agua como un tiburón, tras un inmenso viaje por el mar oscuramente colmado. Podía casi verla, fulgurante, como las noctiluques que encienden las aguas, viendo e inundándolo de luz y recortando su silueta heroica contra el horizonte del mundo de los hombres. En esas noches, de pie en la cabina blanca del piloto, en medio de una baraúnda de instrumentos y de campanas de bronce, en medio de una baraúnda de instrumentos y de campanas de bronce de señales, Ryuji sentía una más profunda convicción.
Ha de haber esperándome un destino singular, una suerte de destino rutilante, privativo, al que no tendrá nunca acceso el común de los mortales. Al mismo tiempo, a Ryuji le gustaba la música popular. Compraba todos los nuevos discos y, en las travesías, los aprendía de memoria. Cuando disponía de un minuto tarareaba las tonadas, pero cuando alguien se acercaba enmudecía. Le gustaban las canciones marineras, el resto de la tripulación las despreciaba, y entre ellas prefería una: No puedo dejar la vida marinera. Gime el silbato, los gallardetes ondean, nuestro barco deja el muelle. Ahora mi hogar es el mar, así lo he decidido, pero en el adiós, muchachos, también debo dejar caer una lágrima. Al despedirme, tan entristecido, de la ciudad portuaria, donde mi corazón halló contento. En cuanto terminaba su guardia del mediodía, se encerraba en el camarote, ya en penumbra, y ponía el disco una y otra vez hasta la hora de la cena. Siempre mantenía el volumen bajo, pues no quería compartir con nadie la canción. Temía además que algún oficial al oír la música se dejase caer por allí, con algún chiste que contar. El resto de la tripulación conocía su carácter, y a nadie se le ocurría molestarle. Había veces en que, al escuchar o tararear la canción, las lágrimas, como sucedía en el poema, asomaban a sus ojos. Era curioso el que un hombre sin ataduras se pusiera sentimental al escuchar aquella alusión a una ciudad portuaria. Las lágrimas, sin embargo, le mandaban directamente de algún lugar oscuro, distante y dormido de sí mismo que había descuidado siempre a lo largo de su vida, y sobre el cual carecía de dominio. La visión real de la tierra perdiéndose, en la distancia, jamás le hizo llorar. Solía mirar con desdén los muelles y las dársenas, las grúas y las techumbres de los depósitos que se alejaban lentamente de su vista. Hubo un día en que el hecho de zarpar había encendido un fuego en su interior, pero los 10 años largos en el mar habían sofocado aquellas llamas. Había atesorado únicamente el bronceado de su piel y los ojos penetrantes. Ryuji hacía guardia y dormía, y despertaba y volvía a hacer guardia y a dormirse. Estaba lleno de sentimientos no expresados. Sus ahorros aumentaban progresivamente, pues procuraba estar solo siempre que podía. Llegó a ser un experto en calcular la altitud del sol. Tomaba las estrellas por amigas. Dominó el arte de anclar, de remolcar e ir a remolque, hasta que finalmente su oído, atento al clamor de las olas en la noche, podía discernir cuándo se embravecían las aguas y cuándo volvían a la calma. Así, a tiempo que se familiarizaba con las relucientes nubes tropicales y con los multicolores mares de coral, su cuenta corriente fue ascendiendo hasta llegar a casi 2 millones de yenes, suma poco común en un piloto segundo. También había experimentado los placeres de la disipación. Perdió la virginidad en el curso de la primera travesía. Fue en Hong Kong. Un oficial veterano lo había guiado hasta una ramera china. Ryuji, tendido en la cama mientras dejaba que el ventilador esparciese las cenizas del cigarrillo, entornó los párpados en ademán de sopesar la cantidad y calidad de placer de la noche pasada en relación a las pobres sensaciones de su primera experiencia. Con la mirada fija en algún punto del espacio, empezó a ver de nuevo en el trasfondo de su mente los muelles oscuros de la noche de Hong Kong, la pesadez turbia del agua lamiendo sus orillas, los débiles faroles de los sampanes. A lo lejos, más allá de la selva de mástiles y de las recogidas velas de paja de las embarcaciones ancladas, los rutilantes ventanales y el neón de los anuncios de Hong Kong eclipsaban los tenues faroles que tenía ante sí, y teñían con sus colores el agua negra. Una mujer de mediana edad iba al timón del sampan que ocupaba Ryuji y su guía, el marino veterano. El remo de popa susurraba en el agua mientras se deslizaban a lo largo del estrecho puerto. Al llegar al lugar donde las luces fluctuantes se apiñaban, Ryuji vio las alcobas de la chica oscilando relucientes sobre el agua. Ancladas en 3 largas hileras, las embarcaciones formaban una especie de patio acuático, acotado. Todas las popas miraban hacia adentro, y estaban decoradas con varas de humeante incienso y banderolas de papel rojas y verdes en honor de deidades autóctonas. Sobre las cubiertas planas se alzaban los recintos semicirculares de lona alquitranada, tapizadas de telas de seda floreada. En la parte posterior de tales aposentos podía verse una alta tarima, revestida del mismo material, con un pequeño espejo que reflejaba el bamboleo del sampan de Ryuji al deslizarse de uno a otro. Las chicas simulaban no verlos. Unas, tendidas y arropadas con colchas, exponían al frío de la noche únicamente sus blancos cuellos empolvados de muñeca. Otras, con los muslos envueltos en las colchas, echaban cartas de adivinación. Los chillones rojos y dorados de las caras cartas brillaban entre sus delgados dedos pálidos. ¿Cuál de ellas quieres?, preguntó el veterano. Todas son jóvenes. Ryuji no respondió. Se hallaba a punto de elegir la primera mujer de su vida, y, después de haber navegado cerca de 9000 kilómetros para ir a dar con aquellas algas sucias y rojizas que flotaban sobre las turbias aguas de Hong Kong, se sentía curiosamente fatigado, perplejo. Ciertamente las chicas eran jóvenes y atractivas. Hizo su elección antes de que su veterano colega tuviera tiempo de aventurar alguna sugerencia. La ramera, que había estado sentada en silencio, con la cara contraída por el frío, rió alegremente cuando Ryuji pasó su embarcación.
El marino se vio a sí mismo creyendo sin entusiasmo en la felicidad que su llegada parecía depararle. Ella echó sobre la entrada de la cortina floreada. Lo hicieron en silencio. Él tuvo un pequeño estremecimiento de vanidad, como cuando trepó por primera vez el mástil. De la cintura para abajo, la mujer como un animal de invernación medio dormida. De la cintura para abajo, la mujer como un animal de invernación medio dormido, se movía letárgicamente bajo las colchas. Él sintió que las estrellas de la noche se abalanzaban amenazadoramente contra la vértice del mástil. Las estrellas sesgaban hacia el sur, oscilaban hacia el norte, giraban, formaban remolinos en dirección este, y finalmente parecían empalarse en la punta del mástil. Para cuando se dio cuenta de que aquello era una mujer, todo había terminado. Llamaron a la puerta y Fusako Kuroda entró en el dormitorio con una gran bandeja de desayuno. Siento haberte hecho esperar tanto. Noboru acaba de marcharse hace un minuto, dijo. Dejó la bandeja sobre la mesa de té, corrió las cortinas y abrió la ventana. No hay ni un soplo de brisa. Otra vez va a hacer calor. El bochorno era tal que hasta la sombra que proyectaba el antepecho de la ventana ardía como asfalto candente. Ryuji se sentó en la cama y se puso la sábana arrugada alrededor de la cintura. Fusako estaba vestida para salir. Sus brazos desnudos, que se movían ahora, no para abrazarlo, sino para llenar las tazas de café, le parecieron extraños al marino. No eran ya los brazos de la noche pasada. Ryuji atrajo por señas a Fusako hacia la cama y la besó. La fina y sensitiva piel de los labios de la mujer delataba la agitación de sus ojos. Ryuji sabía que aquella mañana, aunque cerrara los ojos, Fusako se sentía incómoda. ¿A qué hora vas a trabajar?, le preguntó. Está bien si estoy allí hasta las 11. ¿Qué vas a hacer tú? Quizá vaya un rato al muelle, a ver cómo va aquello. En una sola noche habían creado una nueva situación que ahora parecía aturdirles. Su aturdimiento era, por el momento, entre ellos el único formalismo, con lo que él solía calificar de increíble, altanería, propia de la gente insoportable. Ryuji calculaba hasta dónde sería capaz de llegar en todo aquel asunto. La radiante expresión de la cara de Fusako podía reflejar diversas cosas, renacimiento o total olvido, o incluso determinación de demostrarse a sí misma y al mundo que aquello no había sido, en algún modo, una equivocación. «Comemos aquí», sugirió, pasándose al canapé. Ryuji saltó de la cama y se apresuró a coger su ropa. Fusako, de pie junto a la ventana, dijo: «Me gustaría que pudiéramos ver tu barco desde aquí. Si el muelle no estuviese tan lejos de la ciudad». Ryuji se acercó a Fusako por la espalda y le rodeó la cintura con los brazos. Juntos miraron hacia el puerto. Desde la ventana se divisaban las rojas techumbres de viejos almacenes. En el muelle, hacia el norte, se extendía mastodóntico un bloque de almacenes modernos, muy semejantes a los edificios de hormigón, dedicados a apartamentos. El canal se veía abarrotado de barcas y barrancas. El canal se veía abarrotado de barcas y barcanzas, más allá de la zona de los almacenes. Las pilas de tablas secándose al sol, al fundirse en la distancia, componían un intrincado mosaico de madera. Desde los depósitos madereros, como un dedo hormigonado, partió un largo malecón que llegaba hasta el mar. El sol de la mañana estival se tendía, tan fino como una hoja de metal laminado y deslumbrante, sobre el yunque descomunal del escenario portuario. Los dedos del hombre tocaron sus pezones a través del vestido de algodón azul. Ella sacudió la cabeza y su pelo hizo cosquillas a Ryuji en la nariz. El marino, como siempre, sintió como si hubiera recorrido una inmensa distancia. Había veces en que creía venir desde las antípodas, para llegar al fin a un punto de exquisita sensación, una viva emoción en las yemas de los dedos, junto a la ventana de una mañana de verano. El aroma del café y de mermelada llenaban la habitación. He notado algo extraño en Noboru esta mañana. Parecía como si supiera. Pero en realidad, no hay de qué preocuparse, porque creo que le gustas mucho. Todavía no entiendo cómo ha podido suceder. Quiero decir, su turbación sonó algo falsa, que es simplemente increíble. Muchas gracias, amigos. Si me escucho un poco diferente, pues que ya no estoy dormido, ¿no? Ya no estoy enfermo tampoco. Entonces, probablemente así empiezo a hablar ahora. Muchas gracias por escuchar y cualquier cosa en comentarios.